En Python tenemos 5 tipos de herencias. Herencia simple o única, herencia múltiple, herencia multinivel, herencia jerárquica y herencia híbrida. Antes de empezar viendo los tipos de herencias, necesitas saber qué es la clase Object de Python. La clase Object de Python podemos decir que es la clase raíz del lenguaje, ya que todas las clases, las que creemos o las que vienen predefinidas en Python, van a heredar implícitamente de esta clase. Esto quiere decir que si hacemos una clase como esta, que en teoría no está heredando de ninguna otra, sí que está heredando de la clase Object. Algo muy de Python es especificar esta herencia de manera explícita. Lo podemos hacer así, poniendo unos paréntesis y escribimos Object. Esto no afecta en nada al código, ya que realmente es lo que está sucediendo. Simplemente le damos más legibilidad al código. Quizás te hayas dado cuenta que esta clase no cumple con la convención capwords, lo de poner el nombre en mayúscula, la primera letra, que sería así. Esto es por retrocompatibilidad, ya que esta clase es antigua y esta convención de capwords todavía no existía. Para no crear problemas entre código nuevo y código antiguo, se ha dejado de la misma forma, completamente en minúsculas. Hecha esta pequeña aclaración, vamos a ver los tipos de herencias. Empecemos por la herencia simple o única. La herencia simple o única es aquella herencia que proviene de una única superclase. En este caso no vamos a tener en cuenta la clase Object. La voy a eliminar de momento para que no te confunda. Pues aquí crearíamos otra clase para representar este esquema, este tipo de herencia. Y esta heredaría la clase B de la clase A. Esto sería una herencia simple, ya que solo tenemos una subclase que hereda de una superclase. La herencia múltiple ocurre cuando una subclase recibe herencia de múltiples superclases. Pues vamos a escribir dos clases más, la C y la clase D. Aquí vamos a quitar estas herencias y vamos a poner explícitamente Object, para que te acostumbres. Lo puedes poner o no, es opcional, pero te recomiendo que lo vayas poniendo, ya que así sabemos que entre comillas estas clases no tienen superclases, se ven muy bien a simple vista, pero bueno, lo podríamos ver de la misma forma así o así. Para crear este esquema de herencia múltiple, vamos a hacer que una clase, como es la clase D, herede de múltiples superclases. Como son la A, ponemos una coma, B y C. Aquí estamos haciendo esa herencia múltiple, porque una subclase hereda de múltiples subclases a la vez. La herencia multinivel es aquella que va heredando de otras herencias. Vamos a borrar esto. Dejamos la clase A como está. Y la clase B hacemos que herede de la clase A. Y la clase C de la clase B. Y la clase D de la clase C. Aquí tenemos lo que se conoce como herencia multinivel. Si llevamos esto al esquema familiar, podríamos decir que la clase A son los abuelos, la clase B serían los padres, la clase C los hijos y la clase D los nietos. Cuando empezamos a tener herencias cada vez más complejas, como podría ser este caso, que a simple vista no lo parece mucho porque no hay nada de código, pero ya verás que se podrá complicar mucho más, nos viene bien utilizar un método llamado MRO, que proviene de Method Resolution Order, orden de resolución de métodos en español. Este método hace lo que indica su nombre. Nos va a poner en una lista un camino con las herencias que se tienen que recorrer para resolver la utilización de ciertos métodos. Esto parece muy confuso o complicado de entender, pero ya verás que es más fácil de lo que parece. Vamos a hacer una prueba con este print. Vamos a imprimir esta resolución. Lo haremos, por ejemplo, de la clase A. De esta forma. Si pasamos el cursor por aquí,
nos va a decir que es un método que devuelve una lista. Esta lista va a tener los nombres de las diferentes herencias. Aparecerá la clase con la que se está utilizando este método primero en la izquierda y luego a la derecha se van colocando las superclases de las cuales hereda esta clase. Ejecutemos y quedará más claro. Por aquí tenemos esto que puedes ver por aquí y la clase Object. Pues el camino de herencias es este. Tenemos la clase A y esta hereda de Object. No hay más herencias. Sin embargo, si ponemos la clase D, vemos que hay un montón de herencias. Tenemos primero la clase D, después pasamos por la clase C, luego la clase B, clase A y finalmente Object. Entonces, este es el orden en el que se va a buscar en cada herencia para resolver un método. Es decir, si llamamos con un objeto creado de la clase D a un hipotético método llamado saludar, pues si no está en la propia clase D, se buscará inmediatamente la resolución en la clase C. Si está en la clase C, se ejecuta el método de la clase C. Si no, pasamos a B. Y así hasta lo último, que si no está nos saldría ese típico error porque tenemos una llamada a un elemento inexistente. Para que quede todavía más claro, vamos a hacer un método saludar. Aquí le pondremos self y un simple print con un saludo. Y aquí lo mismo, pero cada clase con su nombre. Clase C y clase D. Ahora, vamos a crear un objeto de la clase D. Y con este objeto vamos a llamar al método saludar. Bien. Hasta aquí supongo que no hay dudas. Se ejecuta el propio método de la clase D. Perfecto. Pero ¿qué pasa si la clase D no tiene este método? Dejemos aquí un pass para que no nos dé error. Pues se busca, con esa resolución de métodos, en la siguiente herencia, en la herencia inmediata, que en este caso es la de la clase C. Si aquí decimos que la clase D hereda de B, por ejemplo, esta herencia de aquí ya no va a existir. Este método no va a ser accesible en este orden de resolución. En este caso se ejecuta el de la clase B. Pues es eso. Y gracias a MRO podemos comprobar, para temas, por ejemplo, de depuración, cómo se están dando las herencias, de dónde nos sale un método. Ya que en este caso lo vemos aquí muy fácil, con poquito código. Pero puede ser que trabajes con un montón de archivos, con un montón de clases, con diferentes herencias, y a veces es más complicado ver las cosas. Y con ese camino tan claro, con esa lista, podemos ver mucha información de utilidad. Dejando atrás este paréntesis, seguimos con los tipos de herencias. Era importante dar ese paréntesis porque ahora, gracias a conocer este método MRO, puedes ir comprobando todas las herencias de cualquier estructura que te enseñe. Veamos ahora la herencia jerárquica. Este tipo de herencia es la que ocurre cuando hay más de una subclase proveniente de una superclase. En este caso tenemos una clase principal llamada clase A. Y luego tenemos varias clases secundarias o varias subclases. Todas ellas están heredando de la misma superclase. Pues esta es la estructura jerárquica. Estas tres clases de aquí no están relacionadas entre sí, pero sí que tienen un enlace, todas ellas, hacia esta. Finalmente tenemos la herencia híbrida o mixta, que podemos decir que es la más compleja, ya que ocurre cuando se mezclan varios tipos de herencias en una misma estructura de clases. Ten especial cuidado al implementar este tipo de herencia, puesto que se puede volver bastante compleja y difícil de manejar.
Cuando diseñes estructuras de clases para el proyecto que estés trabajando, es muy importante que documentes muy bien todas las clases y todas las herencias, ya que a medida que vayas desarrollando pueden hacerse un montón de herencias. El ir heredando de un sitio de otro de manera improvisada, al final te va a dar muchos problemas. Así que deberías definir primero, antes de empezar a programar nada, definir la estructura de clases que van a formar el software y luego ya las puedes ir implementando cada una con su herencia. Aquí tienes un ejemplo de herencia híbrida. Por un lado tenemos las clases A y E, que son superclases. No heredan de ninguna clase, excepto, como ya he dicho, de Object, pero eso ignóralo. Y por otro lado tenemos las subclases, que son B, C, D, F y G. La clase B hereda de la clase A. Mientras tanto, la clase C hereda de la clase B. Y la clase D también hereda de la clase B. Luego la clase F hereda de la clase E. En el esquema que ves en pantalla puedes ver más fácilmente cómo se están dando estas herencias. Y ya puedes ver que con pocas clases se ha vuelto algo bastante complejo. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, te agradecería un montón que lo apoyaras como puedas, para que siga subiendo muchísimo más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.